Buenos días. Buenos días. Bueno, ya estamos más descansados que ayer. Pues hemos podido dormir, que teníamos nuestra cosa a ver si el jet lag o no sé qué. No. Estábamos tan reventados que hemos dormido casi del tirón. Y eso nos acostamos a las 8 y Sí, nos pero hemos a las 5 levantado estamos. a las 5 de la mañana, pero ya es que no podíamos dormir más, ¿eh? Y mira que no se dormía mal, que la cama no estaba mal. La cama estaba La cama genial. estaba muy bien, ¿eh? Para hacer un motel que yo peor me lo esperaba. Sí. Y vamos a desayunar, que es de los pocos hoteles, creo que el único, que tenemos desayuno. A ver qué nos ponen y a empezar nuestra ruta. Sí, no se ve que tengan muchas cosas, pero bueno, nuestro objetivo en principio al día de hoy era ir a desayunar a un restaurante muy típico de aquí, de los años 50, que se llama Peggy Sue's, pero que seguramente si aquí no hay mucho que desayunar iremos y nos comeremos alguna tortita o algo así que es típico aquí el desayuno, Algo con que- sirope de Lo de impor- arce. Lo importante es empezar el día con el café. Eso sí, el primer café es lo más importante. Así que vamos para adentro y a ver qué nos encontramos. Sí. A ver, como sabíamos y habíamos leído y todo eso, no merece la pena contratar los hoteles con desayuno, porque aquí no esperéis un desayuno como en Europa o en España con bien de cosas. Aquí hay pocas cosas, sí que hay café. venía incluido, o sea, no lo hemos Sí, venía sí o sí, entonces pues digo, bueno, vamos a probar, pero que no. Hay café, hay pan, hay algunas cositas. El hombre nos ha hecho unos huevos y un gofre, pero el gofre estaba incomible, o sea, no lo hemos dejado y ya está. Pero no viene bien, porque como hemos dicho, como vamos a visitar la Ruta 66, vamos a visitar algunos restaurantes, pues ahora sí que seguro que caen unas tartitas, José. Pues sí, en el Peggy Sue ese que hemos dicho al principio por la mañana que vamos ahí, íbamos a tomar un café y a echar unos vídeos, pero que como no hemos desayunado muy bien, pues algo caerá. No ponga excusa de gordo, o sea, van a caer seguro. Y ya está, nuestra ruta empieza en Barstow, que es donde hemos dormido, y terminará en el Cañón del Colorado, o una media hora, donde tenemos el alojamiento, que se llama Valle, está a una media hora de la entrada del Cañón del Colorado. Y todo esto haciendo la histórica Ruta 66. Sí, lo que queda de ella. Van a ser muchos kilómetros, pero como van a hacer varias paradas entre medias para conocer diferentes pueblos que nos encontramos en la ruta, va a estar ameno, creo yo. Por lo menos no van a ser las ¿cuánto son? 400 millas, creo, o algo así. 300, sí, 380 pero millas cada o algo así. hora o cada 2 horas o así vamos disparando, así que bastante bien. A ver si nos gusta. Pues está chulo, ¿eh? Porque Está guay, pensamos que va a ser en plan atrapa turistas y cosas así, pero está Tiene aquí la bastante tienda guay. y la tienda tiene hasta que te hacen helado y todo. Está súper chulo. Hay un Airbnb en la entrada y ahora vamos a ver Vale, si comemos enseñamos algo. unos cuantos vídeos y ahora a ver qué pedimos. Está súper gracioso porque pensaba que eran mucho más chicos, hemos entrado y la parte de los restaurantes tiene como que tiene 4 salones más o algo así, es súper grande. Muy grande, muy grande. Y hay bastante gente. Lupe está contenta. A lo mejor luego no sabe bien, pero está gracioso la experiencia. Está gracioso, ¿eh? Pensaba que iba a ser una tontería, pero me gusta bastante. Quería que traiga una French toast, no 3, ¿vale? Sí, pues estamos en Estados Unidos, cariño. Aquí es todo a lo grande. Y eso que habíamos desayunado algo. Bueno, hoy no comemos al final. El pico está increíble. ¿Y la mezcla? Ahora sí, ¿eh?
Qué gracioso. ¿Quieres comer más? ¿Quieres comer más? ¿Qué es mamá? Hello, mamá. Hola, ¿qué hace usted? ¿Quiere comer algo, no? Yo no tengo nada, lo siento, venga, hasta luego. Hola, el otro burrito. ¿Usted qué es, la hija? Sí. Venga, nos vemos, ¿eh? Que te vienen al coche, tío. Aquí esquivando burros. Aquí estamos, nada más que en toda la carretera, nada más que esquivando burros. Hostia, qué gracioso. Hay un montón, pero un montonazo. Esperemos que pasen estos dos coches y ahora pasamos nosotros. Qué gracioso que están sueltos, Allá adelante hay otro más también. Ten cuidado, venga, pasa ¿Viene ahora. coche? No, Da igual, ya no viene ningún coche. Adiós, burrito. También podéis buscar otro sitio, ¿eh? Para sentaros, ¿eh? Ay, que viene. Cuidado, cuidado. Que viene. No pasa nada, que nos vamos, ¿eh? Hola, chico. Chicos, que nos vamos. Cuidado con la cabeza, ¿eh? Que vienen más coches. Madre mía, Ay, hoy qué por allá hay malo. otra. Por allá hay todavía más. Es que se Míralo acerca, así. es que se acerca. Yo creo que Es que sabes que darán quieres comida, claro. Ay, qué Lupe está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo mucho. Pues nada, acabamos de llegar a nuestra siguiente parada, que es aquí en Kingsman. Principalmente hemos venido a comer. Es que somos unos gordos, tenemos ya hambre. Ya son las 3 menos 5 de la tarde, así que ya hay hambre. Y nada, que hay cosas interesantes para ver, que como por ejemplo la locomotora esta de Santa Fe, que es muy famosa. Me parece que se hizo en el 1927 y era cuando iba a carbón. Luego ya en el 41 ya empezó a utilizar gasolina, mejor dicho. Y cuando llegó el diésel en el 53 ya dijeron, no, aquí ya nada. Y ya está aquí chapa, esta aquí ya no funciona más y la tienen aquí como en plan para ver. Y justo aquí a mi espalda está el museo de la Ruta 66, que ahora después de comer pues nos pasaremos y a ver lo que nos encontramos. Tiene pinta de estar chulo. Try
Hostia, el cuchillo ese ahí. ¿Dónde está el mío? Clavado en la hamburguesa. Bien visto. Te lo devuelvo. Gracias. Entonces me falta el tenedor. Ah, aquí está. Vean, no he cogido todavía salchicha, pero el mac and cheese está bueno. O sea, no le echaría mac and cheese a la salchicha. No te la salchicha, está cargada. Está muy buena. No importa, las gorras no me quedan bien. No sé ya. Bueno, pues nada, hemos ido al museo. Al centro de visitantes. Al centro de visitantes, al museo no hemos entrado porque vamos un poco mal de tiempo, la verdad. Y además había que pagar, así que hemos entrado al centro de visitantes, a la tienda, y la tienda no se veía tampoco gran cosa. O sea, nos hemos arrepentido de no haber comprado algún souvenir, algún imán para la nevera o alguna llavero, que está muy bien allí, debe estar mejor de precio. Hasta la ropa estaba más chula y hasta la ropa estaba más barata. Así que, recordatorio, si venís por la ruta 66, comprad en Othman. ¿Los burritos? Burrito, exactamente. Otra paradita. Hemos venido a una tienda que está aquí en medio de la nada, entre los dos pueblos que hemos visitado. Hemos salido de Kidman y vamos ahora a Seligman. Bellingham es del Madrid. Seligman. ¿Cómo se diga? Seligman, Total. Y en mitad de la nada hay una tienda, así con todas cosas vintage de los años 50, con surtidores de gasolina y todo. Está curiosa de ver, la verdad. Que si habéis visto la serie de Joaquín, el jugador de fútbol, tiene allí su camiseta colgada. Es verdad, la hemos visto, la hemos grabado. Se llama Blackberry General Store. Qué bien dicho. Joder, es como... Y lo más americano. gracioso es que hemos comprado ahí un par de souvenirs y le digo al hombre, thank you, y dice, y mi marido me dice, porque el hombre nos ha dicho, have a nice day, ¿no? Como tener un buen día y tal. Él me dice, gracias, tú también. Dice, you're welcome. Bienvenido. Y yo he dicho, vale. Bueno, total, que hemos comprado unos Porque has souvenirs. dicho bienvenido, si No esa lo sé, palabra. pero bueno, yo welcome, tú bienvenido. Yo no soy inglés, yo no entiendo. Da igual. Que vamos para el siguiente pueblo, para el Seligman al Bellingham, y a ver qué... No lo puedo dejar solo. Y a ver qué vemos. Bueno, pues último pueblo de la ruta 66 antes de llegar al Cañón del Colorado. William. Exactamente, se llama William. Y yo ya estoy emocionada, yo quiero ya llegar al Gran Cañón. Estamos como a 80 millas. Lo que pasa es que dormimos, como he dicho, en un pueblo antes de llegar al Gran Cañón, que se llama Valle. Es cierto que si queréis dormir muy cerca del Cañón del Colorado, incluso dentro del Cañón del Colorado, que obviamente hay hoteles, sí que salen más caros y además son muy difíciles de pillar. Nosotros estuvimos mirando y por esas 20 minutos supondría pagar más 3 veces de lo que hemos pagado el hotel. Entonces tenéis que pasar las cosas. Así que vamos a estirar un poquito las piernas. Vamos a pasear por aquí, por el pueblito, Sí. a ver qué hay y... Ya hasta nuestra última parada.
Pues ya hemos llegado aquí en mitad de la nada, a unas 20 millas del Gran Cañón. Es donde tenemos el bungalow, apartamento, está ahí Lupe dentro. Y nada, está bien, tiene como 2 habitaciones, cada habitación tiene una cama de matrimonio, o sea que caben bastante gente, pero bueno, y yo con estos pelos. Y nada, vamos a ver si cenamos algo, preparamos las cosas para mañana y son las 8 ahora mismo, tenemos que empezar la caminata muy temprano, así que nos levantaremos para las 5. Y lo dicho, vamos a cenar, vamos a preparar las cosas y mañana más. Hasta luego. Problemas. Se me ha olvidado el gorro en el hotel. Bueno, en la habitación. Con razón todo el mundo No que sé. por mucho que te lo imagines cuando llega aquí, es que no te puedes imaginar esta brutalidad. Le hemos dado de comer una ardilla, quería más, le he ido a acariciar y me ha pegado un bocado. O sea, aquí, por delante y por detrás, los dientes más que empieza a salir sangre. Y digo, bueno, si no se me corta la sangre, ¿qué hago aquí? Me desangro. Eso hemos hecho.